Bueno, aquí estamos. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo andas, Ángela? Bien, muy bien. Muchas gracias, Darío, por invitarme. Todo tiene nombre, qué lindo. Todo tiene nombre, así que para cuidarnos, evidentemente. Y bueno, con esta particularidad arrancamos este ciclo que se llama Tech Conversa. ¿Te gusta el nombre? Me gusta. Tech Conversa, y son distintas. Ayer lo presentábamos en la presentación que se hizo aquí. Son distintas conversaciones entre la filosofía y otras disciplinas. Vos venís como representante. Habían tres posibles disciplinas o esferas. Una, el feminismo, Sí. porque vos sos una activista feminista. Otra, el periodismo, Sí. pero te iba a meter en muchos problemas, me parece. Así que elegimos el fútbol, tu pasión, ¿no? Mi pasión absoluta, sí. Total, Sí. y un placer escucharte y tus intervenciones, tu presencia, que además, por lo que significa, y vamos a escuchar algo de eso hoy seguro, la presencia de la mujer en el mundo del fútbol, increíblemente todavía un mundo con una representación fuertemente, no solo masculina, sino patriarcal, que Claro. no es lo mismo, ¿no? Machirula, una representación Eso. machirula. Total. Vamos a hablar de eso un poquito. Todavía es raro, ¿viste? Te dicen, pero periodista deportiva, y sí, 2021, ¿no? Es que Increíble. vas al hospital y te llama la atención que te atienda una médica, ¿no? Ujú. Y sin embargo sigue llamando la atención que la que te cuenta el partido sea una mujer. Total, y analizar, yo creo que hay una deuda pendiente ahí re grosa, que es entender por qué en el fútbol se ha jugado genealógicamente, digamos, una representación tan machirula, ¿no? ¿Por qué ahí, no? Bueno, algo de eso traje, Darío, para contarte, para contarle a la gente. No anticipo nada, entonces arrancamos con vos, Ángela Lerena, periodista deportiva. Gracias por venir y arrancamos con la charla de hoy, pensar el fútbol. Dale, bueno, muchas gracias por invitarme, Darío, a la gente de Tecnópolis. Gracias a todos y todas los que vinieron. La verdad que es re lindo que sea un atardecer, ¿eh? Hacía un montón que no pasaba el atardecer con otra gente, con gente que no fuera de mi familia. Con dinosaurios es la primera vez, así que bueno, siempre hay algo nuevo para descubrir. Espero que no se me vuelan los papeles, no me callo, no les puedo decir más nada porque ya trabajé todo en los papeles. Bueno, me encanta la idea de poder pensar el fútbol. A mí me gusta el fútbol desde muy chiquita, desde los 5 años. Llegué a la genealogía de que a los 5 años me empezó a gustar, me empezó a interesar. Trabajo como periodista deportiva desde 1995, así que ya cumplí 25 años. Y bueno, me toca estar en el campo de juego de los partidos. Tal vez me hayan visto en TNT Sports o antes en Fútbol para Todos, en Telefe. Bueno, hace varios años que hago campo de juego. Antes fui cronista, fui conductora. Hace mucho que ando adentro del mundo del fútbol, pero también me gusta pensarlo. Capaz que hasta me gusta más pensarlo que jugarlo a veces, ¿no? Esto me hace un poco ñoña, pero es la realidad. Me gusta el esfuerzo intelectual alrededor del deporte. Además de jugar, además de que me den una pelota, me gusta pensarlo al fútbol. Y bueno, esta invitación me encantó. ¿Es el fútbol un lugar donde hay 22 boludos corriendo atrás de una pelota? Bueno, primero quiero corregir mi vocabulario, les pido perdón por decir boludo. Hay gente joven, hay que aprender, las nuevas generaciones, que se dice bolude. Que quede claro que se dice bolude. Bueno, además de 22 boludes, porque hay mujeres, por supuesto, también jugando al fútbol, corriendo atrás de la pelota, hay un montón de ideas que se pueden pensar. Entonces, cuando Darío me invitó, se me ocurrió pensar las dicotomías, ¿no? Las ideas enfrentadas que hay en el fútbol. Está lleno de gente que pensó el fútbol. Hay libros que dejan asentadas estas dicotomías que se enfrentan a veces en el mundo del fútbol y en el mundo de la filosofía, por supuesto, también, y en el mundo en general. Por supuesto. Por ejemplo, hay un dilema muy importante con el que quiero empezar, que es gambeta contra pase. Vieron que en Argentina históricamente se valoró mucho la gambeta, esto de agarrar la pelota, quebrás la cintura, el burrito Ortega, ¿no? Y capaz que... ¿Podés explicar qué es una gambeta? Porque estamos dando por supuesto, perfecto. Y aparte es vocabulario del siglo pasado, gambeta, Dame una pelota que... No, bueno. No, pero se Te usa. la explico. La sé hacer la gambeta porque contra nadie la podés hacer. Bueno, la voy a hacer. Vos venís con la pelota en movimiento, ¿no? Y ponele que este es el defensor. Entonces vos haces ¡gole! Y te la llevas así, ¿no? Movés la cintura, ¡gole! De tal manera que el defensor no te la pueda sacar. Ahora, claro, cada vez más
los rivales van a trabajar para que vos no puedas hacer esa gambeta. Entonces, como cada vez el estado físico de la persona con la que te vas a enfrentar es mejor, porque cada vez son más atléticos los futbolistas, cada vez cuesta más esto de hacerle una gambeta al tipo. Aparte ya te adivina, ve videos, vio 37.000 videos tuyos, sabe para qué lado vas a salir, salvo que seas realmente excepcional, que por supuesto hay. Ricky Centurión sigue pudiendo hacer gambetas que nadie le lee, por ejemplo, hoy en Vélez, pero está la otra idea. Bueno, entonces en vez de llevarla yo, que por ahí me la sacan, lo más probable que me la saquen, la paso, se la doy a un compañero. Y en todo caso voy a buscar la devolución y que el compañero me la devuelva. Bueno, este dilema, ¿la llevo yo o se la doy a un compañero? Es tan viejo como el fútbol. Por eso traje una historia para contarles que es de los orígenes del fútbol. Cuando empieza el fútbol, por supuesto en Inglaterra, hay un mojón, una fecha importante que es 1863, que es cuando se crea la Football Association en Inglaterra. Bueno, para los ingleses el fútbol era gambeta en velocidad, pero era llevarla, digamos, era llevarla lo más lejos que puedas, avanzar lo más que puedas vos con la pelota, tu compañero por las dudas te seguían, pero era uno con la pelota. Y no era algo asociado a la habilidad. Podías gambetear, pero lo importante era que te llevabas puesto al otro, ¿no? Que no te la podían sacar. Entonces estaba muy asociado el fútbol en sus comienzos en Inglaterra a la virilidad, a la fuerza, a la hombría. De hecho, daban educación física en las escuelas con fútbol porque era, bueno, soy bien hombre, me la banco, me vienen a pegar y yo me la banco, me llevo al otro por delante. Todo muy asociado a la fuerza bruta, prácticamente. Y apareció en Escocia, o sea, en Gran Bretaña, pero en otro país de las mismas islas, la idea de pasarla, ¿no? La idea de pasarla, esperá, ¿y por qué yo la voy a llevar y voy a chocarme con el defensor? Si se la puedo pasar al otro, engaño al defensor, entro al área y que mi compañero me la devuelva. Entonces Escocia empieza con esta idea del pase, de cooperar con el otro, incluso la idea de defender también, de organizarme para defender. Todo este juego de combinación nace en Escocia y para los ingleses era inferior, ¿no? Para los ingleses no era suficiente hombre si cuando te salía el defensor, en vez de chocarlo, se la dabas a otro. Eras un cobarde total. Entonces, fíjense como este dilema que hoy también está un poco en el fútbol, porque hay gente que cree que porque ya no se gambetea es feo, y hay otros que creen que confiar en tu habilidad contra un rival es medio cagar al equipo, porque si te la saca la perdiste. Bueno, este dilema que está buenísimo es tan viejo como el fútbol, ¿no? Y hay series y películas que recuerdan ese momento, ingleses peleándose con escoceses, pero ¿qué hacemos? ¿Por qué la pasaste? Si lo que tenías que hacer era pelearte con el defensor. Bueno, la verdad que está bueno. En Argentina, ¿qué pasó con esto? En Argentina al fútbol lo trajeron los ingleses, que vinieron a construir los ferrocarriles a mediados del siglo XIX en adelante. Entonces, al principio en Argentina se empieza a jugar al fútbol a este estilo inglés. Los clubes, los colegios que empiezan a jugar al fútbol, empiezan a jugar así. La primera vez que se publicaron las reglas en Argentina fue en 1867 en un diario que se llamaba The Standard, que salía en inglés. Por supuesto lo leían aquellos anglófonos. Y ahí se demostraba hombría a través del fútbol, ¿no? El objetivo era demostrar hombría, incluso con un concepto medio de nobleza, de nobleza en el sentido de lealtad, que era, por ejemplo, si el penal que me dan no correspondía, no lo pateo, lo devuelvo. Bueno, todo así un poco hablando de caballerosidad, pero muy bruta, muy de pelearse, de golpearse con el otro. Cuando llegan los italianos y los españoles, con la siguiente oleada migratoria, una oleada mucho más importante que la de los ingleses, empiezan a entrar otras cosas en el fútbol. Fíjense cómo nuestro fútbol empieza a formarse con estas distintas idiosincrasias y costumbres, y ahí sí empieza la habilidad, ¿no? Los italianos, los españoles no eran tan disciplinados, no consideraban que el fútbol era golpe y hombría y valor, sino más habilidad. Y ahí empieza nuestro fútbol a tomar un poco de esta habilidad, de creatividad, la gambeta, pero la gambeta linda, más lúdica, no tanto de ir a chocar al otro. Y empieza a nacer la nuestra, que es el estilo futbolístico que históricamente tuvo la Argentina, que tenía mucho de gambeta, mucho de diversión, de alegría, ¿no? En esto parecido al brasileño también, nos emparentaba con la alegría. Perdón, Ángel. Sí. Ya está, termina igual este. No, cero. Sigamos, porque muy jugado también de tu parte. ¿Qué? Y porque estás como tomando partido por un supuesto estilo argentino que priorizó la gambeta, cuando me parece que hubo de todo, ¿no? Hubo un momento en el cual... Vos sos la que sabés. No, hubo un momento en el cual la nuestra, de hecho se llama así,
fue un estilo que perduró durante mucho tiempo en Argentina, porque Argentina hubo un tiempo que se cerró al exterior durante el peronismo, especialmente fue, bueno, por diversas razones, que no es la idea atender acá, bueno, no vamos a ir a jugar torneos internacionales, vamos a jugar solo en Argentina. Había varios futbolistas argentinos que jugaban en otras selecciones y ellos jugaban, como jugaban en Italia, jugaban para la selección italiana. Entonces Argentina no tenía ese ida y vuelta de futbolistas que trajeran cómo se jugaba en Europa y fue un momento en el cual se jugaba de una manera muy, muy particular acá, diferente de Europa, que era esto de más gambeta que pase. Vos decís, en ese sentido, es parecido a Brasil, que se puede pensar un estilo argentino Claro. diferenciado, pero que después se mezcla, ¿no? Después se mezcló. Esta nuestra, en algún momento cambió, se empezó a mezclar y nacen distintos estilos que son el siguiente dilema que les traje. Este era el dilema gambeta o pase. Sigue vigente. Todavía hay gente que piensa que el fútbol se arruinó cuando dejó de haber tantas gambetas y todo se dedicó al pase. Todavía hay gente que disfruta más un buen pase, una pared. ¿Saben lo que es una pared? Se la doy al compañero y el compañero me la devuelve. Acá me dicen, sí, claro, pero hay gente que por ahí no sabe. Se la doy al compañero, avanzo y el compañero me la devuelve. Hay gente que por ahí disfruta más eso que la gambeta, que hacer y llevármela, porque la gambeta tiene algo individualista, mientras que el pase es más colectivo. Bueno. Sí, igual está muy bueno lo que marcaste, me encantó lo de cómo se asocia la gambeta a algo como más de bancársela, más viril en algún punto. Claro, ¿no? Y esto eran pase, los ingleses que no, era una gambeta más tosca, ¿no? No Sí. era, no se imaginen, al burrito Ortega o una gambeta de Neymar, sino que era más, me la llevo por delante y si alguien me sale lo golpeo y que me pare, ¿no? Tipo rugby. El tipo, claro, bueno, el fútbol y el rugby tienen un origen común, era muy tipo rugby y el futbolista inglés era corpulento, tal vez por eso algunos ubican esta diferencia con Escocia, en que los escoceses eran más chiquitos. Eran un poco más chiquitos físicamente, entonces como que les convenía más un juego que no dependiera tanto de golpearse y por eso los ingleses refunfuñaban, vení, golpeame. No, los escoceses se organizaron, ahí nace la táctica, aparte de decir, bueno, ¿por qué no, en vez de ir todos atrás de la pelota, hagamos una cosa? Vos quédate defendiendo, vos quédate en el medio, vos vení a atacar, ¿no? Todo eso lo inventan los escoceses un poco, tal vez por eso, ¿no? Por el biotipo un poco más chiquitito. Pero hablemos de Argentina, porque recién un poco anticipé que así cuando llegan italianos y españoles empiezan a aportarle a nuestro juego más habilidad de la que tenían sus orígenes ingleses, pero llegamos a otro de los dilemas del fútbol. Este era gambeta o pase. Llegamos al dilema improvisación o disciplina. O, otra forma de decirlo, pragmatismo, idealismo. Es decir, yo juego para ganar y hago lo que tenga que hacer, y si tengo que tirar cascotazos, tiro. Juego para jugar bien, para dar un espectáculo, belleza. Hay técnicos que dicen, yo quiero que la gente pague la entrada y venga a ver a mi equipo, gane o pierda por su forma de jugar. Bueno, esto también es un dilema que todos acá los que siguen el fútbol deben tener una opinión, ¿no? ¿Qué es más importante, ganar o jugar bien? Bueno, yo lo resumí en... ¿Podemos preguntarle a la gente? ¿Quién de acá cree que hay que ganar como sea? Que hay que ganar como sea, no me importa. Acá los de adelante, los chicos de adelante, bueno, unos cuantos. Acá atrás también, me dicen. ¿Quién quiere que además su equipo deje algo, sí, estéticamente, belleza, una forma de jugar allá? ¿De qué cuadros son los que quieren belleza? Yo también, pero la estás planteando mal, porque que además no. O sea, el dilema sería, ¿quién quiere ganar o a quién no le importa el resultado y prefiere jugar lindo? Nada Yo pregunto más. la prioridad. ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es la prioridad? ¿No? Hay algunos que no les importa igual jugar lindo, ¿no? Hay algunos que no les importa, les da lo mismo. Y otros que sí. ¿Cómo? Tiene que ganar como sea. Bueno, el miércoles Boca tiene que ganar como sea. Bien. Hay dos nombres que un poco representan, por supuesto que es una esquematización, y de eso vamos a hablar un poco también, que son Menotti y Bilardo, ¿no? Que son dos grandes nombres que ha tenido nuestro fútbol y que un poco decían representar, o para muchos de sus seguidores representaban estos dilemas, aunque podemos hilar un poco más fino y ver que en realidad no era tan así. Los dos salieron campeones mundiales y eso también ayudó a que instalaran su dilema como algo importante en la historia del fútbol argentino. Bueno, a Menotti directamente le decían filósofo, ¿no? Una persona reflexiva. A lo mejor disfrutaría esta charla, disfrutaríamos de escucharlo probablemente. Dice cosas como
quiero ganar el partido, pero prefiero creer que la eficacia no está divorciada de la belleza, ¿no? Una de las cosas que dice Menotti, como aquí tenemos el dilema explicado en otras palabras. Eficacia, belleza. Bueno, él dice eso. Yo no creo que estén divorciadas. Menotti, que fue campeón con Argentina en el 78 y campeón con Huracán en el fútbol argentino en el 74. Pero ojo, porque Menotti tenía una gran preparación física, sus equipos, o sea, no es que era, bueno, muchachos, nos juntamos media hora antes y vamos a jugar, sino que se preparaba y después había reglas en la concentración también, como tenía Bilardo, de, bueno, no puede haber mujeres, porque vieron que los técnicos le tienen mucho miedo al sexo antes de los partidos, porque los muchachos se quedan sin piernas, ¿no? Se ríe Darío. Entonces, bueno. En la filosofía pasa también. En la filosofía hay que concentrar la noche anterior también, ¿sí? Para no quedarse sin piernas. ¡Wow! Bueno, Menotti tuvo, de alguna manera representaba como este lirismo. Yo vi entrenamientos de Menotti en Independiente. Lo bueno de ser una señora ya mayor es que en mi vida he visto muchas cosas. Y bueno, era un poco apostar a la improvisación. No es que no trabajaba. Por supuesto que trabajaba, por supuesto que había una planificación, pero había mucho librado a la improvisación, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer esto, y el resto lo decidís vos en la cancha. Apostar a que el jugador se inspirara un poco. Pero bueno, tuvo una situación muy incómoda que fue ser campeón de la dictadura, por ejemplo. Entonces ahí a él se le generó como esta incomodidad, esta contradicción, porque siempre vinculaba su trabajo con la izquierda del fútbol y de pronto se encontró siendo técnico de un equipo que de alguna manera legitimó a la dictadura saliendo campeón en la Argentina. Pero bueno, él se dice que antes de aquella final del 78 en la que Argentina salió campeón, le dijo a los jugadores, nosotros somos el pueblo, representamos la libertad, no la dictadura, ¿no? Y tuvo este dilema. Pero bueno, de alguna manera Menotti, con estas contradicciones, también representa ese lirismo, esa prioridad por lo estético o, de alguna manera, amigar lo estético con el resultado. Del otro lado, Bilardo, que acá el señor es un fan, y yo también bastante fan, soy de Bilardo, decía, por ejemplo, o dice, hay que pensar en ser primero, ser segundo es un fracaso, ¿no? Una de estas frases que le gustan a los chicos. Y él priorizaba el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo incluís una individualidad en un sistema con más reglas y más rigidez que el que por ahí tenía Menotti? ¿Y quién le tocó a Bilardo incluir en su sistema con cierta rigidez? A Diego Armando Maradona, nada más y nada menos. Entonces, una persona que priorizaba el sistema a los individuos se encontró con el individuo más extraordinario que dio el fútbol argentino, que está lleno de fotos. Lo amamos. Siempre presente, Diego. No me hagan llorar. Bueno, entonces ahí hizo una de las grandes innovaciones. Bilardo hizo una innovación que, bueno, algunos dicen ya había otros técnicos que la habían hecho, pero lo cierto es que en las grandes ligas la hizo Bilardo, que fue dejar 3 defensores y poner 5 mediocampistas. Lo hizo para poder acompañar a Maradona, porque tenía un jugador que lo único que tenía que hacer era ir para adelante, jugar libre, hacer lo que él quisiera. Entonces, bueno, de alguna manera adaptó el sistema para darle lugar a esta individualidad. Ahí tenemos otra dualidad, ¿no? Sistema, individualidad, pero este hombre tan vinculado a el sistema supo adaptar su sistema para darle lugar a esta individualidad. Los entrenamientos de Bilardo, que también tuve la posibilidad de verlos, eran totalmente distintos a los de Menotti. Los volvía locos a los jugadores, paraba 47 veces para darles indicaciones. Ahí tenés un poco la diferencia entre uno que apostaba más a la improvisación, trabajaba, pero dejaba un espacio grande ligado a la improvisación, y Bilardo que trataba de controlar todo, trataba de controlar absolutamente todo. Bueno, Argentina ganó 3 de los primeros 15 partidos, le estaba yendo re mal a Bilardo, y en el Mundial los mismos jugadores dijeron, ahí entendimos todos los planes de Bilardo, todo lo que nos enseñó, cayó en su lugar cuando empezamos a ver cómo funcionábamos. Tenemos ahí en el partido contra Inglaterra algo hermoso también, que es que ese partido, los 2 goles, de alguna manera condensan también los debates sobre belleza y pragmatismo, porque tenés un gol absolutamente pragmático, que es con la mano, y un gol que es hermoso, que es el gol más lindo de todos los tiempos, que es el otro gol que Diego le hizo a Inglaterra, gambeteando a medio equipo. Así que ahí tenés una síntesis perfecta entre tesis, antítesis, síntesis, señor filósofo. Tenés la síntesis perfecta que fue el partido con Inglaterra y esos 2 goles. Aquí tenemos el dilema, entonces, idealismo-pragmatismo. Pero de aquí se desprende otro que yo les quise traer hoy,
Porque Menotti, entre otras cosas, dice que su forma de jugar es la izquierda del fútbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que ha dicho Menotti, él considera que la derecha es Bilardo. El otro tipo de juego. Menotti y Bilardo son nombres que representan estilos, formas de jugar, formas de entender el fútbol, que Menotti quiso trasladar, o para él y para muchos menotistas se puede trasladar a la política o a la ideología, si querés. Entonces Menotti dice, por ejemplo, la derecha del fútbol quiere convencernos de que la vida es lucha y sacrificio, que los jugadores deben cumplir una función y obedecer a su técnico. Así se crean idiotas útiles que están con el sistema. Algo que ha dicho Menotti defendiendo por qué esto de priorizar la improvisación y hasta la individualidad es de izquierda. Ahora, si nosotros pensamos en ideas como por ejemplo individuo o colectivo, ¿no? Si pensamos en solidaridad, si pensamos en equipo, y bueno, a mí me parece que es más de izquierda pensar en juego para el otro, ¿no? Juego para darle un pase al otro, organizo el equipo de tal manera que todos podamos disfrutar, que todos podamos llegar al área, que todos podamos cumplir nuestro rol. Y ahí entra una frase histórica o muy conocida de la izquierda marxista, que es de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Entonces, en realidad, si vos pensás un equipo en el cual vos puedas hilar relaciones, donde vos puedas construir un tejido social pequeñito, nivel 11 boludes. Entonces, en realidad, podría considerarse que es más de izquierda eso, es más de izquierda jugar colectivamente que priorizar al individuo, ¿no? Y aquí, entonces, otro dilema que no tiene una respuesta unívoca, pero lo podemos trasladar también a... Sí, agarró el micrófono, ¿me quiere decir algo? Dígame, Stanray. Lo tengo para después, pero... Es su tarde, dígame. No, que me parece como que la otra dimensión... Me encanta el planteo, cómo traes, aparte la cita de Marx es impresionante, pero además, digamos, esta idea me parece que esta idea tiene que ver con una situación más bien abstracta, ¿no? Que está bueno, digo, en términos abstractos vos tenés como dos modelos, pero en términos concretos vos tenés equipos con presupuestos muy distintos. Entonces, cuando se habla de, digamos, priorizar lo individual o priorizar lo colectivo, hay que agregarle la dimensión histórico-social o económico-política. O sea, priorizar lo individual en un equipo con un presupuesto bajo no es lo mismo que en un equipo con presupuesto alto. Entonces, en un equipo con presupuesto alto puede ser más individualista, pues son todos buenos. Ahora, el fútbol no parte como pretende el liberalismo de una situación donde todos los equipos parten en las mismas igualdad de condiciones. O sea, se parte de una situación injusta, que hay equipos grandes y equipos chicos. No le puedes pedir a un equipo chico que juegue del mismo modo que un equipo grande. Porque ahí, estás en ese caso, y entre comillas, metafóricamente, disolviendo la diferencia de clases. Ahí hay clases distintas porque los equipos parten de condiciones diferentes. Entonces, para mí ahí la izquierda es cuando un equipo chico, digamos, juega en función del colectivo porque se da cuenta que así puede emanciparse y darle batalla al equipo grande. ¿Podemos decir que cuanto más pobre sos, más necesitas al colectivo? Yo creo que sí, pero esa es la historia política de la realidad, ¿no? Está muy bien. Bueno, lo mismo pasa con los clubes, si querés. Este tejido, que para mí, a mí me encanta pensar el fútbol como un tejido, porque vos ves adentro de la cancha y los equipos bien parados, podrías unir los puntitos de cada jugador y te dibujaría una red. Cuando el equipo está mal parado y deja mucho espacio, de pronto entre dos jugadores tenés una línea larguísima y no se generó el tejido. Bueno, el tejido social que se genera alrededor del deporte, de los clubes, también es muy importante. Se puede comparar absolutamente con esta idea colectiva y sí considero que es de izquierda en el sentido que permite unir dentro del club a las personas que quieren el mismo objetivo, que es que crezca el club, unirlo con el barrio, unirlo con otros clubes. Y por eso es tan importante que los clubes tengan una función civil y puedan hacer un aporte constructivo a la sociedad. Pero bueno, eso además. Llegamos a Marcelo Bielsa, que yo considero que es la síntesis de este dilema, por eso soy bielsista, aunque Darío siempre se ríe de eso y le da mucha gracia. A mí me encanta Bilardo igual. Yo era bilardista hasta que apareció Bielsa, que es una síntesis.
Pero Se no- ríen acá atrás, sí, me gusta, el público está atento. No, pero el bielcista es muy bielcista. Somos muy Sí, bielcistas. es como encontrar, aparte es muy peronista, porque es como la tercera posición, ¿no? Entre Menotti y Bilardo. Bueno, es Tiene- hegeliano, es una síntesis. Bien. Es una síntesis. ¿Por qué digo que es una síntesis? También vi entrenamientos de Bielsa, por suerte. Bielsa tiene todo esto de Bilardo, de el trabajo, el detalle. Bielsa sabe, agarra un jugador y sabe con qué parietal tiene mejor efectividad. Entonces agarra un 9, esto hace 20 años, ahora lo hacen todo, pero hace 20 años Bielsa, yo fui en el 98 al Español de Barcelona cuando él era técnico allá, que estaba por ir a la selección, andate a Barcelona a ver cómo resuelve la salida del Español. Dale, listo, me fui. El tipo ya sabía hace 22 años, por ejemplo, a Stanschreiber, cuando vos le tirás centro desde la izquierda y le tiene que pegar con el parietal izquierdo, tiene un 33% de efectividad. Cuando vos le tirás centro desde la derecha y le pega con el parietal derecho, tiene 62% de efectividad. Tírenle los centros de la derecha, por ejemplo, ¿no? Eso también lo tenía Bilardo. Bilardo fue un precursor. Hablo en pasado porque ya no dirige, aunque vive, pero fue un precursor de todo el tema de video, de estudiar al rival, ¿no? Dicen que en las fiestas le mandaba, por ahí había una fiesta de inauguración de un mundial o de alguna copa, mandaba a los defensores a bailar cerca del delantero rival para ver la diferencia de altura, ¿no? Para comparar cómo venían. Siempre muy obsesivo. Bueno, Bielsa es igual, pero tiene esa cosa, la búsqueda del arco rival, no por el espectáculo en sí, sino que le gusta ir a buscar el arco, le gusta arriesgar, le gusta algo muy, muy impresionante que tiene que ver con lo que vos decías, que es que él convence al equipo chiquito de jugarle igual al grande. Uno dice, bueno, como dice Darío, bueno, ¿qué le vas a pedir a Platense que le juegue a River? Y bueno, él jugó con Chile contra España en un mundial como si fuera España, ¿no? Perdió, sí. Perdió. Bueno, está bien, algunas cosas ha ganado. Perdió 2 finales importantes, la Copa del Rey y la Europa League, pero ha ganado también. Le ganó a Boca, sí. Una final con Newell's, fue Ese campeón con partido. Vélez, fue campeón con la selección argentina Obvio. pero sub-23. ese famoso partido entre España y... Sí. Si lo hubiese jugado más bilardista. Y tal vez perdía también, También, porque era ¿no? el mejor España de todos. Mira, ahora voy a ser de abogado del diablo, voy a hacer al revés. El bilardismo y el bielcismo, tan obsesivos con el conocimiento de todo lo que sucede, ¿por qué entonces no pueden garantizar el resultado? Porque con todo lo que sabe Bielsa, ¿por qué sin embargo se le escapan los Porque partidos? están los imponderables del verde césped. Los imponderables del verde césped, siempre la pelota puede pegar en el palo y entrar, o pegar en el palo y salir, y por eso es tan lindo, porque realmente, si todo fuera tan previsible, ¿para qué jugamos? Juntemos las estadísticas de Boca, de Santos, y listo, ya sabemos cómo va a salir. No, lo bueno, lo divertido es que sea imprevisible. Pero bueno, ¿qué dice Bielsa sobre todo esto? Dice: los equipos mecanizados son inútiles porque se pierden cuando pierden su guión. O sea, él no está de acuerdo con que los futbolistas sepan todo lo que tienen que hacer en la cancha. Pero tampoco me gustan los que viven solo de la inspiración de sus figuras, porque cuando tienen un día malo pueden quedar a merced del rival. Y esto me gustó, me pareció una buena síntesis, por eso lo considero una síntesis a Bielsa. Es esto, ¿no? Ni muy mecanizado, ni todo programado. A veces yo cuando estoy en el campo veo que los técnicos casi que quieren agarrar el joystick, ¿no? Y ponerle al 8 donde ellos quieren. Les dicen todo, dónde se tienen que parar todo el tiempo, cómo tienen que retroceder, cómo tienen que avanzar. Bueno, ni eso, que le quita, capaz que el tipo le dan la pelota y mira al técnico, ¿qué hago? ¿Qué hago con la pelota? No sé. No, claro, un poco de repentización tenés que tener, pero está bueno que la estructura a vos te acompañe. Por ejemplo, Messi en la selección. Si vos lo dejás solito, teniendo que por ahí ir a buscar la pelota y arrancar a 40 metros del arco, bueno, es muy difícil que pueda. Por ahí el Messi de los 25 lo hacía, pero cada vez menos puede hacer semejante esfuerzo. Entonces vos lo rodeas bien, haces que a su alrededor haya un circuito de juego que lo acompañe, que cuando él llegue cerca del área le den la pelota ahí, cerquita, y que encima tenga con quien tirar una pared, que tenga, no solo te ayuda el rival cuando le tirás una pared, el compañero quiero decir, sino que arrastra a rivales, te abre hueco, porque el rival lo tiene que seguir. Bueno, esta síntesis entre la mecanización y la inspiración me parece que está buena. Bielsa nos hace, ¿estamos bien de tiempo? Bielsa nos hace repensar también otro dilema del fútbol: éxito y fracaso, ¿no? Yo me peleo mucho con esto, porque para mí, si bien yo siempre quiero que mis equipos ganen, y yo, si quieren, todavía lloro, por ejemplo, en Mundial 90, la final, lloré horas en el baño,
Todavía lloro en la final del Mundial de Brasil, que además fui a la cancha y los alemanes se paraban a comprar cerveza en la mitad del primer tiempo. Y yo estaba, merecemos ganar nosotros, loco. ¿Cómo te vas a parar a comprar? Correte, me tapaban. Bueno, y perdimos, me duelen mucho, y ni hablarlas de mi club, pero no las puedo decir acá, ni en ningún lado. Pero bueno, esto del exitismo, de pensar que el que pierde 2 partidos no sirve, te hace perder un poco las ideas. Porque los técnicos tienen ideas, tienen propuestas, trabajan un montón cosas que decís, mirá qué interesante lo que quiere hacer esto, una innovación, algo distinto. Y de pronto pierde 2 partidos y lo echan. Entonces es un poco por ahí perdernos lo lindo del fútbol, que solamente importe si ganaste o perdiste. Como que si vos ves que un equipo por ahí perdió 3 partidos, pero entendés lo que quiere hacer el técnico, capaz que le tenés fe. Un equipo que por ahí gana 2 partidos, pero no jugó a nada, decís, bueno, a este se le va a acabar la suerte y no va a ganar más. Y Bielsa nos hace replantear esto, porque un tipo que todos los técnicos o un montón de técnicos consideran un referente, incluyendo, por ejemplo, Pep Guardiola, que es el técnico que hace, 15 años es el técnico del momento, lo toma como referente, los jugadores lo toman como referente, pero ganó relativamente poco. Ganó lo que decía, con Newell's, con Vélez, los Juegos Olímpicos y ahora el ascenso, torneo de campeón de segunda división de Inglaterra. Él dice, se los dejo, chicos, el éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve peores, nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos. El fracaso es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a convicciones, nos vuelve coherentes. Así que ahí tenés por qué pierde tanto. ¿Ves, Darío? Porque él quiere ser coherente, quiere aprender. Me encanta la frase. Me gusta más para la vida que para el fútbol. Hay que ver esa relación, ahora algo voy a decir sobre eso. Pero estaría bueno, ¿sabes qué? Ángela, como ver, por ejemplo, el contexto de enunciación de muchas frases. Digo, el día que Bielsa dijo eso, ¿qué le pasó? Seguro había perdido algo. Seguro perdió, tuvo algún quilombo, ¿no? Mirá, las 2 finales que jugó con Athletic Bilbao, las perdió las 2 3-0. Una con el Barcelona y otra con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Así que las 2 grandes finales que tuvo en Europa, antes de la de Leeds, que si querés fue importante también, pero estas eran de torneos más relevantes, las perdió. Capaz que lo dijo algún día de esos. Capaz que es cierto, ¿eh? Bueno, y vamos por otro dilema. Tengo más, pero sé que por ahí no va a ser un poco largo. Así que voy con este que creo que va a ser el último. Masculino versus femenino en el fútbol. Me río porque es el dilema de mi vida, pero bueno. ¿O será masculino versus disidente? ¿No? No es residente o visitante, no. Disidente. ¿Por qué digo disidente? Porque en realidad lo masculino dentro del fútbol está en tensión con lo no masculino. Es decir, mujeres, otros géneros no definidos, homosexuales también, y un montón de características que tienen hombres heterosexuales, pero que los hacen como no ser suficientemente macho para jugar al fútbol, ¿no? Por ejemplo, que no te guste el fútbol, como que sos un poco menos hombre si no te gusta el fútbol. Si cuando jugás vas a trabar y sacás la patita, no, jugás como una mujer, sos un poco menos hombre. Entonces, yo lo llamo masculino versus no masculino o disidente. Acá llegamos a algo importante. El tema masculino en el fútbol no tiene que ver con lo biológico, ¿no? No se trata de que tengas órganos sexuales masculinos, sino que es algo cultural, una construcción social de cómo tiene que ser el hombre que está en el mundo del fútbol, ¿no? Entonces son ideas que la sociedad le asigna a los sexos. Esto tiene que ver con el género, ¿no? Ustedes sabrán que el sexo es lo biológico y el género es lo que la sociedad te asigna. Vos como mujer tenés que saber cocinar, te tienen que gustar los hijos, vos como varón sos el proveedor, tenés que tener buenos trabajos. Bueno, estas ideas son las que son fuente de desigualdad, ¿no? Las que terminan haciendo diferencias desiguales entre hombres y mujeres, desiguales en el sentido de distinta jerarquía y que terminan de alguna manera oprimiendo a las mujeres. Hablemos de estereotipos, ¿no? De cómo cada uno de estos géneros tiene un estereotipo que se le asigna.
En el mundo en general puede ser, por ejemplo, que al hombre se le asigna siempre ser la persona más apta para lo público, por ejemplo, para la política, para la toma de decisiones, para manejar empresas, y a la mujer se le asigna más lo privado, lo íntimo, la casa, los hijos, la decoración, el supermercado. Pero bueno, no quiero hablar de estas diferencias en términos tan generales, sino llevarlas al fútbol y al deporte en general. Al masculino se le atribuye la fuerza, ¿no? Como los ingleses, la fuerza. Mientras que a la mujer se le atribuye físicamente una debilidad, ¿no? Ay, nos lastimamos, nos golpeamos. En lo emocional también, es como que hagámonos hombres, quiere decir, vamos a ganar el partido, como que la mujer por ahí no tiene esa fuerza. Estos son estereotipos, ¿no? Por supuesto. Se relaciona a la mujer con la habilidad, al hombre con la habilidad y la mujer con la torpeza. Ah, mirá, le tirás una pelota y se le cae. Bueno, acá sí también importa esto de que al hombre se le asigna lo público y a la mujer lo privado, la casa. Al hombre se le asigna una valentía, ¿no? El hombre se enfrenta a todo, mientras que la mujer es más temerosa, le da como cosa enfrentarse a las cosas difíciles. Todos estos son estereotipos que, fíjense, nos alejan a las mujeres del deporte, porque parece como que la mujer es débil, no sabe tomar decisiones, tiene que estar en la casa porque le pertenece lo privado, es torpe. Y encima tiene miedo, no le des una pelota porque, viste, te va a hacer perder el partido y si no se fractura o se pone a llorar de miedo. Bueno, todo esto son estereotipos que hacen que la nena, nadie le regala la pelota, le regalan la muñequita, le regalan el juego de té y el varón desde chiquito ya están, que la pelota, que la camiseta. Y bueno, eso por supuesto va generando que esa nena a los 15 no va a jugar a la pelota como el hermano de 15. Eso es obvio, ¿no? Después hay otra que yo descubrí como mamá, que es que al nene le pones un shortcito y lo mandás, y a la nena le pones el vestidito, le pones las colitas. Entonces va y quiere trepar el árbol y no puede porque se enreda con la pollera. Y encima le decís, te estás ensuciando toda, mirá cómo te ensuciaste el vestidito. Entonces la pobre nena, mientras los varones juegan y se embarran y se tiran al piso y se manchan con pasto, la pobre nena está ahí porque mamá me dijo que no me puedo ensuciar el vestidito, se me salen las colitas. ¿Cómo ya te disciplinan para que tu cuerpo no juegue? No juegue, no se ensucie. Bueno, fíjense, acá está, Darío, razones por las cuales el fútbol se asocia a lo masculino. Además de que lo trajeron los ingleses, que jugaban los varones, porque jugaban en el trabajo, etcétera, etcétera. Fíjate que incluso el fútbol estuvo prohibido para mujeres. No en Singapur, no sé, la historia del fútbol en Singapur no la tengo, pero en Italia y en Brasil durante décadas, por ejemplo, de 1921, en Inglaterra, perdón, en 1921 a 1971 el fútbol estuvo prohibido para mujeres en Inglaterra, lo prohibió la Federación de Fútbol, dijo, no le den canchas a las mujeres para jugar. Y en Brasil fue desde 1941 a 1979, o sea, décadas. En este caso lo prohibió directamente Brasil, el país, con una ley. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los argumentos? Que las mujeres se podían lastimar, que somos débiles y que además no había que dañar los órganos reproductivos de las mujeres. O sea, la mujer existe para procrear. Entonces necesitamos que no dañe sus órganos reproductivos jugando a la pelota. ¿A quién se le ocurre que la mujer va a jugar a la pelota, se le va a dañar el ovario derecho y después no se va a poder reproducir? Bueno, un poco eso, si bien esto es una exageración, porque bueno, fueron momentos también de otra mentalidad, un poco también está eso de que la mujer no, pero te vas a lastimar, que no quieren que jueguen las nenas. Y también está esto de que ven jugar, porque claro, ¿para qué es el cuerpo de las mujeres? ¿No? ¿Para qué sirve? Entonces, para muchos hombres sirve como para el machismo, digamos, como deleite. Ay, yo las miro, qué linda, me encanta, me calienta, las minas me gustan. Entonces vos sos medio gordita, ay, salí que sos gordita. Te vestís medio relajada, ay, salí, ¿por qué no te pones una minifalda? Bueno, está esto de que el hombre quiere el deleite visual, por supuesto quiere el deleite físico, también con el cuerpo de la mujer, pero después también se tiene que reproducir, ¿no? Entonces ahí está como el uso del cuerpo de las mujeres. Y a veces no está muy aceptado que la mujer pueda ir a jugar. Sumado a que el tiempo libre del varón en general es libre, puede hacer lo que quiere, ir a jugar al fútbol con los amigos el jueves, y el tiempo libre, entre comillas, de la mujer muchas veces está asociado a tareas de cuidado, a los hijos, al supermercado, a la casa, ¿no? Muchas veces la mujer llega a la casa, a mí me dicen, ¿jugás a la pelota? Y yo la verdad no tengo manera de conseguir un equipo de 7 mujeres que puedan irse un día de semana, todas las semanas de la casa, porque ¿y con quién dejan los hijos? Bueno, está todo esto, todas razones por las cuales las mujeres nos vamos alejando. El fútbol
es para machos, ¿no? El fútbol es para machos. ¿Por qué? Porque el fútbol es androcéntrico. Y acá, bueno, esto es una charla de filosofía. Hay palabras raras. Yo fui a la UBA, estudié palabras raras. Androcéntrico es que el hombre está en el medio. Andro es hombre, centro es que está en el medio. Entonces es una forma de ver y organizar el mundo y las relaciones sociales desde el punto de vista masculino. Entonces, el varón pone fútbol femenino y dice, pero mirá, qué fea que sos, no me gusta ninguna, pero qué machona, qué gorda, mirá ese culo. Como si lo importante del fútbol femenino fuera que a vos te deleite el cuerpo de la marcadora central, ¿no? La marcadora central no tiene ningún interés en calentarte, para nada. Lo que quiere es evitar que la delantera pueda definir adentro del área. Entonces, está eso, ¿no? Del androcentrismo. Están las canciones, ya termino, Darío. Está la idea de las canciones, ¿no? Te rompimos el orto, que yo me peleo mucho con eso, porque digo, pero pará, está bien, es una canción, no es que vas a ir a violar a alguien realmente, pero ¿por qué tenés que asociar el sexo al sometimiento, ¿no? ¿Por qué? La persona que te recibe sexualmente tiene que estar sufriendo, tiene que ser un símbolo de humillación, de derrota. Si en realidad el sexo, creo que para todos los que tenemos salud sexual, es algo que se disfruta de a dos, de a tres, no sé, ¿no? Cada uno sabe qué hará y está todo bien. Pero que el otro también disfrute, ¿no? Que el otro sea sometido. ¿Por qué damos esta idea de que coger del otro es someterlo, hacerlo sufrir, lastimarlo? Y esto, por supuesto, también es homofóbico, porque ¿cómo se va a sentir parte del fútbol homosexual si romperle el orto de un varón a otro es el símbolo de someter, ¿no? Un varón a otro. Entonces, todas estas son cosas contra las que luchamos quienes somos parte de un fútbol disidente. Lo llamamos disidente por eso, porque según la RAE, la disidencia es separarse de una doctrina, creencia o conducta común. Y cuando vos sos disidente dejás de reconocer esa autoridad de la doctrina. Entonces un fútbol no machista, no machirulo, en el cual todos y todas tengamos lugar, es un fútbol disidente. Bueno, y así se resuelve el dilema masculino o femenino no masculino. Bueno, disidente, quiere decir los varones también, pero todos para disfrutar, para ser felices y no sometidos los unos a los otros. Listo. Qué grosa. Tengo más, pero era muy largo ya. No, está bien, pero tiraste un par de disparadores increíbles y este último me parece fundamental porque me parece que es el lugar más difícil de deconstruir, ¿no? Hay todavía un imaginario que vos no hablaste de vos, que todo bien, yo sí puedo decir lo que vos padecés, ¿no? Como periodista deportiva, siendo mujer, el ninguneo, ¿no? El desprecio y también el prejuicio. Me odian, imagínate, yo digo estas cosas, se las digo a los jugadores. Algunos me odian, otros están contentos. El prejuicio, además, que hay de que en el fondo, digo, hay mucha mente supuestamente abierta, pero que en el fondo no cree ni confía que una mujer puede comprender y llegar al fondo de la cuestión del fútbol como un varón. Como que hay algo ahí impasable, ¿no? Y ahí es donde está más naturalizada la simetría, ¿no? Y el sometimiento. Es muy fuerte lo último que dijiste, lo quiero retomar porque parecería hasta que el fútbol es una excusa para someter, ¿viste? Como que el fútbol habilita un espacio de sometimiento. Vos esa canción diciendo, los vamos a coger, no sé qué, podés cantarla en una cancha porque está como habilitado, el código vale. Eso lo haces en otro lado y no, obviamente. Pero hasta parecería eso, ¿no? Como que se usa el fútbol como excusa para eso, con lo cual lo es como un refugio, ¿no? Como que el tipo dice, no, me cansé de la jabru, yo me voy a la cancha con los muchachos, claro. Eso, con lo cual lo importante, obviamente, es entender eso. ¿Por qué todavía hay tanta necesidad de someter al otro, ¿no? en nuestra sociedad? Yo quiero un poco completar, me parece que todo lo que dijo Ángela está también en lo que yo quiero traer, que es esta línea de pensar al fútbol desde un lugar distinto. Se suponía que Ángela venía a hablar desde el mundo del fútbol, yo desde afuera. Obviamente, a mí a veces me da vergüenza hablar de fútbol porque en realidad, digamos, no es mi métier, pero bueno, vieron que la filosofía tiene como esa especie de impunidad, ¿no? Que habla de cualquier cosa y trata de encontrar otras perspectivas. En ese sentido, sí, la banco. Aristóteles decía que la filosofía es la ciencia que estudia al ser en tanto ser. Y como todo es, entonces todo le es propio. Vos podés como, de algún modo, pensar
cualquier cosa, sin saber específicamente de esa disciplina, porque a lo que vas no es a los contenidos de la disciplina, sino a sus contornos, a sus fronteras, a sus condiciones de posibilidad. O sea, ¿cómo no vamos a pensar el fútbol, obviamente? Y entonces, desde la filosofía hay muchas formas de entrarle. A mí la filosofía que me gusta es la filosofía de la deconstrucción. Entonces, yo voy a ir por ese lado, como a tratar de visualizar las perspectivas que no surgen desde el sentido común, que no se te presentan en la evidencia cotidiana. O sea, es esas partes del fútbol que en realidad, en general, nadie charla, ni conversa, ni saca luz, porque son justamente las que están por algo soterradas, ¿no? Por algo son otras lecturas del fútbol que quedan por debajo, versiones del fútbol que quedan por debajo. Versión que queda por debajo se dice subversión. Qué importante más en este país es poder tener una lectura subversiva del fútbol, o sea, poder ver esas otras versiones que nos explican lo que es el fútbol, que no son las que vas a encontrar en los programas de televisión de fútbol, evidentemente. Y digo, en el mío sí. Bueno, en tu programa, en tu programa específico, por ahí sí. Qué importante que desde el interior del mundo fútbol hayan voces disidentes. Porque es clave esto, porque cuando vos hablas de afuera del fútbol, y ahora voy a arrancar un poco con eso, te suelen mirar como, bueno, ¿vos quién sos? Venís de la facultad a hablar del fútbol, nada. O sea, esta cosa de solo los que juegan al fútbol pueden hablar del fútbol, viste que es muy propio de... O sea, cuando yo desde la filosofía hago un cuestionamiento a ciertas cuestiones religiosas, me dicen, y si vos sos ateo, ¿qué te pones a hablar de Dios? ¿Y vos qué, lo compraste a Dios? O sea, aparte es increíble porque parece que lo han monopolizado, que la iglesia monopolizó a Dios y vos no podés hablar del tema, ¿no? Aparte, Dios era un tema antes de la filosofía que de la religión, pero no importa. Pero hay algo de eso también con el fútbol y es fundamental como abrir otras perspectivas, pero cuando del interior del mundo fútbol aparecen voces disidentes, eso suma mucho. ¿Qué es el mundo fútbol? El mundo fútbol es básicamente el dispositivo, el sistema fútbol, que es el que define lo que puede ser parte o no del fútbol. O sea, empiezo por lo obvio, el fútbol es un acontecimiento político, como todo, porque está atravesado por relaciones de poder. Si hay relaciones de poder, hay relaciones de poder entre un equipo grande y un equipo chico, hay relaciones de poder entre un técnico y un jugador de fútbol. O sea, el poder está siempre presente. Como acontecimiento político, el fútbol está obviamente atravesado por relaciones de poder. ¿Qué es el mundo fútbol? Es ese mundo del poder del fútbol que define quién participa y quién no. O sea, genera como certificados de pertenencia. Y el sistema fútbol o el mundo fútbol, como todo sistema endogámico, suele ser muy arbitrario y dejar afuera gente. O sea, jugadores de fútbol, técnicos, escuelas, clubes, periodistas deportivos que son, digamos, a lo largo de los tiempos dejados afuera porque es tal su disidencia y su cuestionamiento a las fuentes o fundamentos mismos del mundo fútbol que el mundo fútbol se lo saca de encima. Es muy fuerte esto. Los que somos, como yo, hinchas de Estudiantes de La Plata, y es un ejemplo, perdón que hable de mi filiación, lo hemos padecido históricamente, porque vos sabés, Ángela, que a los de Estudiantes nos llaman los antifútbol, que es como una manera de decir que somos los subversivos, que somos los que estamos en realidad queriendo hacer implotar el fútbol, o sea, los que estamos saliéndonos todo el tiempo del margen, ¿sí? Y que merecemos estar afuera. Decirle a alguien antifútbol es decir, vos no pertenecés. Es como decirle a alguien antidemocrático. Entonces es una actitud de absoluta exclusión, ¿no? Y después sí, se justifica en donde quieras, todo en algún punto después termina siendo justificable. Entonces te corren con que sos antifútbol porque solo te importa el resultado, pero después a todo el mundo le importa el resultado, pero se necesita poner en evidencia que hay alguien, digamos, que está en el extremo para sacarlo de afuera. Yo creo que como
primera cuestión, me parece fundamental salir, no sé qué pensás vos, Ángela, de esto, de una lectura inocente del fútbol. A mí lo que más me impacta es que se siga hablando, y mucho en los programas futbolísticos, deportivos, del fútbol como un espectáculo, como si fuese algo inofensivo, como si el fútbol fuera un juego, que no es que no lo sea. En todo caso, deberíamos de construir qué rol tienen los juegos en nuestra sociedad. Pero esa lectura ingenua o inofensiva del fútbol es una manera de despolitizarlo al fútbol, de no mostrar todo lo que se juega ahí. Cuando Ángela en su última intervención habla de los sometimientos y de las arbitrariedades y de la discriminación en términos sexuales, obviamente excede al fútbol, pero se da a través del fútbol. Entonces, miren la importancia que tiene. El fútbol no es un hecho accidental de nuestra cultura. No es que nuestra sociedad, nuestra cultura tiene un determinado tipo de valores o de fundamentos y además se juega el fútbol, ¿no? Como si se pudiese apagar el botón y el fútbol desapareciera y todo seguiría igual. No. Y déjenme que diga esto, que he jugado en términos conceptuales. El fútbol es constituyente de nuestra realidad, mucho más de lo que suponemos. Por eso me parece importante pelearse contra esa lectura inofensiva, que es adrede. Cuando digo que es constituyente de nuestra realidad, quiero decir que cada vez más y sin darnos cuenta, todo se va futbolizando. Se vuelve, y déjenme hacer un poco de filosofía, una cuestión ontológica el fútbol. Es como cuando hablamos de la televisión, ¿viste, Ángela? Para unir esos dos aspectos que se dice, bueno, nada, no querés ver la tele, apagale y listo. No, el mundo está más mediatizado. A nadie le importa si vos apagás la tele, porque la construcción del sentido de lo real se juega ahí y te va a llevar puesto igual. Con el fútbol pasa un poco lo mismo. Uno dice, a mí el fútbol me importa un carajo. Sí, está bien, pero siempre vas a ser aquel que, mira, no le importa el fútbol, primero. Y segundo, te encontrás a dos diputados discutiendo y te das cuenta que la dramaturgia de esa discusión es absolutamente calcada de la matriz futbolística. Y que la discusión, no sé, peronistas contra macristas es similar a Boca contra River y que se usan los mismos formatos y que de algún modo se busca algo parecido. O sea, hay dispositivos, formas de disponer, de ordenar nuestra realidad con el otro cada vez más futbolizada, pero en el peor sentido de lo futbolístico, que es directamente la anulación del otro. La futbolización de la vida cotidiana es realmente antidemocrática, básicamente, porque es una forma de anular la diferencia. Eso no significa que esto que estoy diciendo suponga que entonces sería mejor o que lo que estoy postulando es que el fútbol se vuelva solamente un deporte como algo inofensivo. O sea, ni un extremo ni un otro. Está claro lo que el fútbol nos implica. Lo que hay que analizar es por qué. ¿Qué se nos juega? ¿Qué sublimamos en el fútbol? ¿Qué pasa con nuestra identidad que se juega tanto en una camiseta? ¿O qué pasa con el resto de las situaciones identitarias que evidentemente no funcionan también en nuestro tiempo para que uno sea primero hincha de un cuadro de fútbol y después sea ciudadano de una patria u otras tantas características? Piensen un minuto. Están lejos ahora y no me van a poder contestar, pero piénsenlo para ustedes. Si yo les preguntara a ustedes la pregunta por la identidad, la clásica, la básica, contame quién sos vos. Contame quién sos vos. Díganme si entre las 5 características que ustedes enunciarían no está presente tu equipo de fútbol, ¿no? O sea, es muy fuerte lo que genera. No digo todos, pero es muy fuerte lo que genera en términos identitarios. Pero eso, ¿por qué? Porque hay lugares donde la identidad ya no funciona. Se da lo que se llama sociológicamente un desplazamiento identitario. Como uno no se identifica ya tanto con un sentido de patria tan fuerte o religioso,
incluso étnico si quieren, o ideológico, va y lo encuentra en el fútbol, porque saben que el fútbol tiene un poco de todo eso. Miren si no va a tener algo religioso el fútbol. Es básicamente un nuevo santuario, ¿o no? Sí, es la fe, ¿no? Es la fe. Yo amo Atlanta y yo siempre voy a seguir a Atlanta, aunque perdamos 37 partidos seguidos. Voy a creer en Atlanta. Esto es tierra de Chacarita, ¿eh? Estamos a cuadras de la cancha de Chacarita. Bueno, voy a creer en Chaca, aunque descendamos 4 torneos seguidos, voy a seguir creyendo en Chacarita. No hay mayor muestra de fe que esa. Increíble. Y todos los ritos, ¿no? Algo que pasa también, que yo sé que te gusta mucho en el mundo del rock, donde también se da el desplazamiento identitario. Pero está muy presente, no es que cuando digo desplazamiento identitario, no es que es una identidad nueva, porque lleva puesto mucho del anterior. Entonces tenés ideología, pero todo como ayornado. Tenés religión, tenés un sentido nacional o una pertenencia regional, ¿no? Tenés un otro, ¿no? Hablando de las dualidades. Tenés un yo y tenés un otro, porque no hay identidad ligada a un equipo de fútbol que no esté vinculada al rival y al odio al rival o al desprecio al rival. La pregunta es, que eso es un poco como esta primera tesis fuerte que quiero compartir con ustedes, que es la ontologización del fútbol. Ontología es una palabra que usamos mucho en filosofía, que ontología viene de la palabra ser, ¿no? Del griego, ente, de ahí viene ontología. Algo ontológico es que tiene que ver con la realidad misma. Por eso pongo el acento en que el fútbol no me parece algo accidental. No es que un día desaparece el fútbol y a nadie le importa o que seguimos siendo los mismos. No, el fútbol está cada vez más presente en la construcción cotidiana de nuestra manera de ver el mundo, de relacionarnos con el otro, nuestro sentido de comunidad, en nuestra forma de relacionarnos con la identidad. Miren la fuerza que tiene. Y al mismo tiempo, gente, es un jueguito. Lo increíble, ¿no? Es como, yo a veces me pregunto casi en términos sarcásticos, digo, cuando Dios creó el mundo, ponele que hubo un Dios y que creó el mundo, ¿pensó el fútbol ya? En ese año cero. Yo no creo en Dios, ¿no? Pero ponele, no, pero nos dio la capacidad de jugar. ¿Qué es jugar? Jugar no tiene ningún fin más que jugar. La capacidad lúdica de voy a ver si invoco esta pelotita en el canasto y pruebo 17 veces. ¿Vos decís que en el paraíso, sí en el paraíso terrenal había juego entre Adán y Eva? Jueguito. No, sí, había claro. jueguito y llegó la serpiente. Sí. Me parece que sí, que jugar es. Bueno, los niños juegan y lo van aprendiendo. O sea, lo tienen en ellos, ellos. Sin embargo, tenés la primera presencia de rivalidad importante al toque en la segunda generación bíblica, que es Caín contra Abel, que es Boca River, claramente. Y uno, digamos, asesinando al otro, ¿no? O sea, la primera posibilidad en la narrativa bíblica de una construcción comunitaria termina en un fratricidio, ¿no? También para visualizar eso, pero fíjate de nuevo, ¿no? Cómo el fútbol de algún modo es como que catapulta, ¿no? Expresa algo de esa especie de relación, digamos, violenta con el otro. Yo creo que es un gran sublimador de la violencia. O sea, hay una propensión violenta obvia en el ser humano como especie que el fútbol de algún modo la sublima. ¿Qué es la sublima? Como que se la lleva para otro lado. Entonces, como que en vez de estar matándonos todos unos a los otros, sos hincha de un equipo y como que toda esa pulsión violenta la pones en juego, yendo a la cancha o mirando el partido diciendo y ahí es como que la sublimás. O sea, bienvenido el fútbol en ese sentido. Se me pasaron las ganas de matar al otro porque le gané 3-0. Total. Pero yo creo en eso y creo que ese es el rol del juego. Los juegos, antropológicamente, tienen esa historia. El juego está siempre, digamos, de algún modo, reemplazando esas pulsiones, ¿no? Y fíjate que cuando el pacto se rompe, se da la violencia real. Digamos, cuando en vez de estar, digamos, sublimándose en el fútbol, las hinchadas se pelean entre sí, recuperan ese estado de guerra originario, cuando en realidad no debería ser así. Y en algún punto también lo que hace el fútbol es como ayornar de nuevo un poco, ¿no? Porque, bueno, dura 90 minutos. Listo, en esos 90 minutos te salió toda la bronca, el enojo, y después seguís. Bueno, es importante ver esa función del juego y en este caso del fútbol.
Saben que en realidad, mientras yo estoy pensando el fútbol, ha sido siempre bastante problemático y cuestionante el lugar, digamos, de la intelectualidad en relación al fútbol. Cada vez que alguien que viene del mundo intelectual quiere pensar al fútbol, se da un proceso doble, ¿no? Que es que en el mundo académico, si vos decís voy a pensar al fútbol, te dicen trucho. O sea, el fútbol no es un tema académicamente legítimo. ¿Por qué? Y porque para la academia en general, Ángela, lo popular no es un tema legítimo. Y entonces yo creo que más que tratar de entender qué es lo que se juega ahí, digamos, en esa relación con lo popular o qué tiene lo popular, como siempre, me parece que se trata de invertir quién es la víctima y el victimario. Digo, el problema lo tiene la academia, no el fútbol, que tiene que revisar un poco por qué tiene tantos problemas con el campo popular. De nuevo, no digo todos, pero digo, estructuralmente hay una relación compleja. En general te miran mal cuando vos decís, quiero, no sé, analizar el fútbol, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Te arrojan como conceptos que generan una distancia que a veces es necesaria para comprender un fenómeno, pero que enfría, le quita como algo de pasión que también le agrega como otra perspectiva, ¿no? Como, por ejemplo, esta idea de que, con la que Ángela empezó su disertación. En el fondo son 22 boludos corriendo atrás de un pedazo de vaca muerta, aparte, ¿no? Porque si empezás a hilvanar eso, y entonces decís, y 10 millones de personas mirando esto, bueno, el nuevo opio del pueblo, para volver a una frase de Marx, y entonces te quedás viendo al fútbol intelectualmente desde afuera, pero hay algo que no comprendés, porque no es que no sirva esa frase, es muy fácil ver que el fútbol es el nuevo circo romano. ¿Y qué entendiste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué se modificó? Me parece importante ahí, como hay tantos conceptos tan grosos, académicos, intelectuales, que pueden realmente ayudarnos a comprender por qué el fútbol es tan determinante. El mismo concepto del opio, pero entender qué se juega en esa experiencia opiácea, narcotizante. Porque como siempre se repite la frase de Marx, es el opio del pueblo porque lo adormece. Muchas veces nos olvidamos que el opio, obviamente, no solo adormece, sino que la gente que fumaba opio lo fumaba porque le gustaba el opio y porque le generaba una sensación de poder evadirse de cierta realidad material en la que la pasaba como el orto. Entonces hay algo también en ese opio que está traduciendo o expresando una realidad. O sea, ¿por qué el fútbol expresa una realidad y no es simplemente algo así exterior de lo que podemos prescindir? Y tiene que ver un poco con todo lo que decíamos. Miren cómo se juegan tantas instancias del vínculo social en algo que se nos sigue presentando como inofensivo. Hay otra dicotomía académica que es la de lo masivo y lo popular. Vieron que en general, si yo les preguntara, todos los usaríamos como sinónimos. Bueno, ¿el fútbol es masivo o es popular? Y es lo mismo, te dicen, es masivo y popular. Bueno, no es lo mismo. Hay muchas formas de definir la diferencia entre lo masivo y lo popular. A mí me gusta una que liga lo masivo a lo industrial. Algo masivo es algo como prefabricado, inducido industrialmente a funcionar como un objeto de consumo. Lo popular es más espontáneo y expresa algo más propio de ese sentimiento de un pueblo que encuentra ahí cierta representación. Bueno, Maradona, que vos traías, Ángela, con ese... Me encantó el ejemplo del partido contra Inglaterra, porque yo creo que todo Maradona se expresa en esos dos goles. No solo las dos lecturas del fútbol que vos traías, sino también, déjame también agregar esto, como la multiplicidad de Maradonas se juegan. Maradona es el que mete el gol con la mano y Maradona es el que hace el gol más bello. O sea, es la eficacia y la belleza juntas, además, ¿no? Maradona, fíjense, ¿es masivo o popular?
muy loco porque obviamente Maradona no hay, digamos, expresión simbólica más popular que la figura del Diego. Y sin embargo, Diego era parte del mundo fútbol. ¿Pero para qué? Para hacerlo implotar. Diego era un crítico del mundo fútbol desde el mundo fútbol, no se fue afuera, no estuvo afuera del mundo fútbol, sino desde el interior del mundo fútbol lo puso en entredicho permanentemente con todo lo que nos trajo. Ahora, ahí lo masivo, yo creo que el fútbol se volvió cada vez más masivo, o sea, cada vez más industrial, cada vez más industrial. La otra vez hace un año, ¿no? Porque con la pandemia la otra vez fui a ver a mi hijo menor jugar al fútbol y lo veía haciendo unos movimientos raros, ¿sí? Él juega de 8. Tiene 9 años, pero él sabe que juega de 8. Y entonces yo le decía, ¿pero por qué haces estos movimientos? ¿Y sabes cuál era su referencia? La Play. O sea, los recorridos que hacía él tenía como referencia el juego de la Play, donde claramente todos nuestros chicos son muy duchos en el manejo de la Play y de algún modo se está PlayStationando el fútbol, ¿no? Que es increíble. Eso es mucho más masivo industrial de lo que era. O sea, Maradona, piensen que, o sea, su apogeo se da en el mundo preinformático. O sea, el Mundial 90 incluso todavía alguien había mandado un mail, el primero en el 90. O sea, hablamos de un tiempo otro, increíble, aunque se nos murió hace poco y increíblemente y con tan joven, digamos, se trataba de un fútbol de otro tiempo, ¿no? Sí. A mí me gusta pensar entonces esta dualidad de lo intelectual pensando el fútbol, pero también, porque no quiero ser solo duro con la academia. Cuando te metes a hablar de fútbol al interior del mundo fútbol, en el mundo fútbol te pegan una patada en el orto, porque a mí me pasa que cada vez que hablo de fútbol me dicen, vos que hablas de fútbol, sí sos de la universidad. O sea que no es solo el prejuicio en el mundo intelectual, sino que en el mundo mismo del fútbol hay también un rechazo a los que intelectualizan el fútbol. En el periodismo, decime Ángela, porque es muy, lo he escuchado muchas veces, se critica a los periodistas que hablan demasiado. Porque hablas difícil, esas palabras difíciles. Aparte está todo inventado, ¿qué vas a descubrir? Tremendo eso, ¿no? Como una especie de desquiciamiento del uso de la palabra y además, querés decir algo sobre fútbol, ponete los pantalones, vení, dirigí vos, ¿no? Esa cosa de que tenés que ir y jugar. Sí, del jugador frustrado, ¿no? El que no es un jugador o un jugador frustrado no puede hablar de fútbol. No, pero a mí me gusta hablar de fútbol. A mí me parece tan nociva una postura como otra, porque me parece que lo que suma justamente es, como en este caso entre Angelita y yo, el cruce entre dos disciplinas. Está buenísimo, digamos, y a mí me ha pasado mucho, yo también muy prejuicioso, me ha pasado mucho con muchos jugadores de fútbol con los que me he contactado últimamente. Entonces, me acuerdo una vez que terminé una charla de filosofía, no voy a decir quién, por obvias razones, digamos, y viene un jugador de fútbol así consagrado y a que le firme el libro que mío. Y yo le dije, ¿y qué haces leyendo esto? Y me di tanta vergüenza a mí mismo. ¿Y por qué le iba a preguntar a él? ¿Y por qué no iba a poder leer esto? Lo trataste de burro. Un horror, un horror. Un mes de terapia estuve con eso, digamos, pero te pasa porque hay un prejuicio, ¿no? Donde vos decís, ¿y por qué le va a interesar la filosofía? Si solo juega la pelota. Si solo juega la pelota. Me acuerdo una vez, en Estudiantes de La Plata, hay una... Después otras instituciones hicieron lo mismo, pero hay un colegio secundario que se ideó y se construyó para los jugadores de las inferiores. O sea, en el pincha, si sos jugador de las inferiores, tenés la obligación de hacer el secundario. Entonces, ¿qué hizo la dirigencia de Estudiantes? Puso el secundario dentro del club para que terminen el entrenamiento y cursen. Y yo voy cada tanto a dar charlas. Fui una vez con Estela de Carlotto a dar una charla. Estela es más fan de Estudiantes que yo. Y entonces me acuerdo que una vez hablábamos de eso, del conocimiento, y estaban los jugadores de las inferiores, y a mí se me ocurrió preguntarles qué pensaban ellos de lo que pensaba la sociedad de un jugador de fútbol.
Y uno de los chicos se levantó así, nadie hablaba, ¿viste? Levantó la mano y me dijo, y que somos todos unos ignorantes. Muy fuerte, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo miré hacia los ojos y le dije, discutamos lo que es saber. ¿Vos sabés que cuando agarrás la pelota, haces 3 gambetas y metés el gol? Ese saber hace feliz a media Ciudad de La Plata, la mitad más 1 de la Ciudad de La Plata. O sea, discutamos lo que es ignorancia, ¿no? Y lo que es saber. Y bueno, me parece que en ese sentido está bueno como romper esa dicotomía. Yo les quiero contar lo que me pasa a mí. Yo cuando veo un partido de fútbol no puedo no ver 22 tipos corriendo detrás de un pedazo de vaca muerta, pero al mismo tiempo, mientras visualizo desde el pensamiento crítico, el fútbol negocio, el fútbol poder, el fútbol evasivo, el fútbol enajenante, mientras veo todo eso, rezo para que mi equipo meta el gol. Y no puedo escindir una cosa de otra. Eso, ¿saben cómo se llama? Contradicción. Y es parte también de muchas de las... Me pasa en el amor. O sea, estoy ahí enamorándome de alguien y digo, pero el amor es una pelotudez porque te sujeta y te estupidiza al otro. Y mientras te estás enamorando, y no es que niego la otra parte. Yo creo que también el fútbol nos conecta con una zona, digamos, más contradictoria de uno mismo, porque uno se da cuenta que está imbuido en un lugar raro, pero te deja llevar igual, ¿no? Nietzsche explicaba esto con 2 dioses que eran Apolo y Dionisio. Él decía, los 2 dioses hacen a la realidad mitológica griega. Apolo era el dios de la razón, el que todo lo pensaba, el que todo lo analizaba, y Dionisio era el dios de los impulsos, los instintos, del placer, del goce. Ambos dioses hacían al panteón olímpico griego. No es que el griego creía que Apolo era el bueno y Dionisio era el malo. Veneraban a ambos. Y Nietzsche, ¿qué dice? Dice, nosotros somos seres atravesados por ese conflicto interior. Tenemos nuestro aspecto apolíneo y nuestro aspecto dionisíaco. El problema es que Apolo se lo llevó puesto a Dionisio hace rato. Tenemos que dejar que fluya un poco nuestra realidad dionisíaca. El fútbol es muy dionisíaco. Se va de mambo, ¿no? Pero de algún modo tiene como tiene esa representación de algo que de algún modo se vuelve irracional. Y me parece buenísimo ver esa dualidad. Quiero decir también, digamos, vos trajiste un montón de dilemas. Yo digo, hay 2 maneras frente a estos dilemas de relacionar fútbol y filosofía, unos desde adentro y otros desde afuera. A veces cuando vos nombrabas el bielcismo, podemos hablar de un montón de escuelas, ¿no? Que son el bielcismo, bueno, las 2 famosas, menotismo, bilardismo, que son nombres que se le ponen, bielcismo, pero también está el bianchismo, que ahora está de modé, pero en su momento tuvo mucha fuerza. Y empiezan a aparecer, digo, tu amigo Caruso Lombardi, por ejemplo, ¿no? Es fuera de toda escuela, diríamos. Bueno, el Caruso Lombardismo por ahí. Tiene su propia escuela. Su propia escuela. Uno puede decir está más cerca de uno que de otro, pero hay un montón de escuelas así, y que se suele decir que son filosofías de juego. Sí. ¿Vos usás la palabra? Sí, sí, uso filosofía. Sí, porque están pensados esos estilos de juego, no son solo ejecutados. El tema, total, gracias Ángela, son filosofías de juego, por eso es una manera también de decir, a ver cómo piensan. La cuestión es si pensar el partido y pensar el modo en que se estructura un equipo habla solo del juego o habla de algo más. A mí en general me suelen decir, creo que una vez vos me lo preguntaste, digamos, ¿cómo puedo ser bilardista si la mayoría de mis pensamientos parecen, digamos, los que trabajo filosóficamente, suelen no ser resultadistas, ni eficacistas, ni nada de eso? Y bueno, yo ahí lo que digo es que en realidad a mí me parece que no está bueno trasladar esas escuelas de fútbol como filosofías existenciales.
Una cosa es entender que en el fútbol se te juega mucho más que el fútbol, y otra cosa es creer que las filosofías de juego se pueden volver filosofías de vida. O sea, yo no soy bilardista cuando cocino, ni sabría lo que es. O sea, que ese se juega como se vive para vos es verso. A mí me hace ruido, no diría verso, pero me hace ruido la búsqueda de esa continuidad que suele ser muy arbitraria y muy discriminadora y expulsiva, como, bueno, sos bilardista, entonces sos mala gente. Directamente, cuando aparte, digamos, no necesariamente una cosa está relacionada a la otra, aunque tampoco voy a negar que hay algo en ese bilardismo más espurio, que hay que ver si es real o no, porque el bilardismo excede a Bilardo también. El otro día escuchamos a un director técnico de un equipo grande de este país, que no es bilardista, hablando, digamos, de romperle el tobillo al rival, digamos, que es parte del juego, que donde aparecen, digamos, metáforas, narrativas. Claro, pero es cierto que si lo hubiera dicho un bilardista, mirá, ¿ves cómo son? Claro. Obvio, pero porque ahí me parece que se está buscando una continuidad. Yo creo que no, y creo, incluso hasta lo podría pensar, estaba pensando Ángela, en términos compensatorios, por ahí al revés, digamos, uno es bilardista en el juego porque en la vida es todo lo contrario, pero me parece que no está bueno trasladar, es como, ¿viste? No tiene nada que ver una cosa con otra y hay una intencionalidad en ese traslado. Pero bueno, hablaste mucho vos de esto. Lo otro que quiero decir es que así como vos podés encarar viendo filosofías del fútbol, también podés encarar, como hice yo recién con Apolo y Dionisio, categorías filosóficas y aplicárselas al fútbol. Algo de lo que hiciste vos con filosofía de género sobre el final de tu charla. Diciendo, bueno, a ver, tomo categorías de las epistemologías de género para pensar qué está pasando en el fútbol en relación a lo masculino y lo femenino. En filosofía, imagínense, así como expliqué lo de Apolo y Dionisio, hay tantos debates hermosos. Me acuerdo una vez, te cuento que yo un año fui columnista de un programa de fútbol. ¿No sabías? No sabía. Sí, en Teis Sports, Ajá. en el año 2016, en un programa que conducía Martín Souto, que se llamaba Tocala. Entonces yo iba y llevaba, por ejemplo, Epicuro dice que la felicidad se alcanza huyendo del dolor y buscando el placer. Y lo aplicaba al fútbol. Entonces mi tesis era, nadie disfruta un partido de fútbol. Porque obviamente se te está jugando otra cosa ahí. Pero, ¿qué era esto? ¿Qué hacía yo ahí? Llevaba temas filosóficos y los trataba de aplicar al fútbol. Me acuerdo una vez que estaba de invitado Jorge Burruchaga, que fue, además de campeón del mundo del 86, técnico también de Estudiantes de La Plata, que justo llevé una diferencia que hace Jacques Derrida entre la justicia y el derecho. Que es que una cosa es la justicia y otra cosa son los sistemas de derecho que positivamente se establecen en una sociedad buscando la justicia. Nosotros le decimos justicia al Poder Judicial, pero el Poder Judicial no es la justicia. La justicia es un valor, lo justo, lo injusto. De hecho, en el fútbol es donde más se ve, cuando vos decís, perdimos, pero fue injusto. En realidad no fue injusto, porque si perdiste, porque el otro te metió más goles de lo que metiste vos, y el reglamento dice que lo justo es que gana el que mete más goles. Pero ahí es donde se ve que una cosa es el reglamento y otra cosa es la justicia. Eso pasa también en todo el tiempo. Cuando, no sé, meten en cana a alguien, no importa, el ejemplo que quieras, donde vos podés visualizar que una cosa es cómo un sistema de derecho funciona porque tiene sus normas y otra cosa es hasta qué punto ese sistema de derecho expresa o no la justicia. Todo el debate que hubo todos estos años alrededor de la ley del aborto tuvo que ver con eso. Digamos, lo que se considera legal o ilegal y lo que se considera justo o injusto. Hice toda esta explicación y Burruchaga me dijo, entendí todo. Yo morí, porque decía, no puedo creer. Y era verdad, sí. Pero entendí todo de lo que me pasa en un partido, lo que siento. Entonces, mirá, esto tiene hermoso la filosofía. Qué bueno, sí, qué lindo. Sí. Cómo trae categorías para pensar mejor el fútbol. Quiero terminar con la cuestión de lo político, que es lo último. O sea, me parece fundamental comprender
a el fútbol como un acontecimiento político. Y para eso quiero retomar, obviamente, una frase feminista, que es una frase que el feminismo lanza a fin de los años 60, después queda como medio perdida y se retoma ahora, que ustedes la deben haber escuchado mucho, que es lo personal es político. Esta frase significa básicamente ¿qué cosa? Que el poder suele construir zonas en las cuales se nos dice que el poder no se ejerce, que tienen que ver esas zonas con aquellos ámbitos donde al revés, más el poder logra inmiscuirse e instalarse de modo invisible, que son las cuestiones de nuestra vida personal. Cuando se nos dice no politicen la familia, lo que nos quieren decir es la familia es algo que tiene que ver con lo personal, con los afectos, o sea, te quiero, no te quiero. ¿Qué tiene que ver la política? Y la política suele cagar a la familia, te suelen decir. Es increíble que te digan eso mientras vos nacés en una familia con roles preasignados, donde los domingos el jefe de familia, que siempre es varón, está en una punta, decide quiénes son los que pueden hablar de ciertos temas, quiénes no, cómo se distribuyen los roles. Digo, no hay lugar más político que la familia. Pero cuando te dicen no politices la familia, lo que te quieren decir es despolitizar la familia, es sanarla, como que recupere su pureza. No cuestiones las relaciones de poder, te están diciendo. Exacto. No politicen, a mí me pasa mucho, el aula. Vos politizás todo. Yo politizo todo. Pero no, a mí me dicen no politices el aula. El aula, el lugar donde se construye ciudadanía, ¿te parece que no es un espacio político? Ahora, otra cosa es ir al aula con la camiseta de tu partido político, que eso es absolutamente cuestionable. Pero, digamos, comprender que en el aula no solo el aula es un acontecimiento político porque se construye ciudadanía, sino porque hay un encuentro con el otro, donde hay relaciones de poder, donde hay que construir un vínculo con tu compañero y ver de qué modo eso se juega, la relación con el saber. Bueno, de esas matrices está no politicen el fútbol. El fútbol pierde cuando se politiza. Es increíble que se piense que el fútbol no tiene que estar politizado, cuando básicamente con todo lo que dijimos recién con Ángela, estamos todos de acuerdo que es un acontecimiento básicamente político. Ahora, otra cosa es que el fútbol esté atravesado por intereses espurios de ciertos partidos políticos, sí, obvio. Pero a ver, tuvimos un presidente que llegó a la presidencia empezando su recorrido, digamos, como candidato, siendo presidente de un club de fútbol. Miren la presencia directa de lo político en el fútbol. Ahora, ¿por qué el fútbol es un acontecimiento político? Porque, como dijimos durante toda esta charla, se entretejen relaciones de poder. No todos los equipos parten de igualdad de condiciones, sino que en ese juego mismo se está expresando algo de la forma en que me relaciono permanentemente con el otro. Creo que es fundamental rescatar la frase lo personal es político, como en este caso en el fútbol, para poder realmente pensarnos de un modo mucho más emancipado en una sociedad que, reconociendo los lugares donde se juega el poder, va a poder entonces desmarcarse de él. Bueno. Bueno, gente, ¿cómo la están pasando? Hablamos mucho, pero era la idea, ¿no? Medio que es la idea. Hablamos un montón, podríamos seguir hablando. Vamos a terminar porque ya es la hora. Les quiero leer un cuento de Borges y Bioy Casares que habla sobre el fútbol, y con esto nos vamos. Los esperamos el jueves que viene, que voy a estar con Sole Barruti hablando de filosofía y comida. ¿Se va a comer o no? Es solo hablar de comida. ¿Se va a jugar al fútbol hoy? No. Y la tercera es fútbol y sexualidad. ¿Qué nos queda? Ahí no vengo por las dudas. O sí, no sé. Hay que ver. Con Cecilia C. Y después Felipe Piña. Ahí
Ahí está San Martín, ¿no? Sí. Bien. Un cuento hermoso que escribieron con un lenguaje muy propio de la literatura, en esa mezcla hermosa entre el fútbol y la literatura, se llama Esse est percipi, que es un concepto que significa ser es ser percibido. Ser es ser percibido, concepto de Berkeley, que era un filósofo de la modernidad, que básicamente decía que las cosas son en la medida en que uno las percibe. ¿Vos crees en el fútbol que existe, ¿no? Que hay jugadores que juegan, vos entraste a un campo. Yo los veo, los toco a veces, todos. Vos fuiste a la cancha River, por ejemplo. Sí, unas cuantas veces. Tocaste el pasto. Toco el pasto siempre, como viste que el relator te pregunta, ¿cómo está el campo de juego, Ángela? Entonces yo por la duda lo toco antes. Veo si está húmedo, seco, duro, blando, la tierra, sí. ¿Conocés este cuento? No. Ah, no, mirá lo que dice de la cancha River. Viejo turista de la zona de Núñez y aledaños, no dejé de notar que venía faltando en su lugar de siempre el monumental estadio de River. Consternado, consulté al respecto al amigo y doctor Gervasio Montenegro, miembro de número de la Academia Argentina de Letras. En él hallé el motor que me puso sobre la pista. Su pluma compilaba por aquel entonces una a modo de historia panorámica del periodismo nacional, obra llena de méritos en las que se afanaba su secretaria. Las documentaciones de práctica lo habían llevado casualmente a husmear el Busilis. Poco antes de adormecerse del todo, me remitió un amigo común, Tulio Sabastano, presidente del club Abasto Juniors, de cuya sede cita en el edificio Amianto de Avenida Corrientes y Pasteur me di traslado. Este directivo, pese al régimen doble dieta a que lo tiene sometido su médico y vecino doctor Narbondo, mostrábase aún movedizo y ágil, un tanto enfarolado por el último triunfo de su equipo sobre el combinado canario. Se despachó a sus anchas y me confió, mate va, mate viene, pormenores de bulto que aludían a la cuestión sobre el tapete. Aunque yo me repitiese que Sabastano había sido otrora el compinche de mis mocedades de Agüero, esquina Humahuaca, la majestad del cargo me imponía, y cosa de romper la tirantez, congratúlelo sobre la tramitación del último gol que, a despecho de la intervención de Sarlenga y Parodi, convirtiera el centro half Renovales tras aquel pase histórico de Musante. Sensible a mi adhesión al 11 de Abasto, el prohombre dio una chupada postrimera a la bombilla exhausta, diciendo filosóficamente, como aquel que sueña en voz alta: y pensar, esto decía Sabastano, y pensar que fui yo el que les inventé esos nombres. ¿Alias? Pregunté gemebundo. ¿Musante no se llama Musante? ¿Renovales no es Renovales? ¿Limardo no es el genuino patronímico del ídolo que aclama la afición? La respuesta me aflojó todos los miembros. ¿Cómo? ¿Usted cree todavía en la afición y en los ídolos? ¿Dónde ha vivido don Domecq? En eso entró una ordenanza que parecía un bombero y musitó que Ferrabás quería hablarle al señor. «Ferrabás», exclamé, «el locutor de la voz pastosa, el animador de la sobremesa cordial de las 13:15 y del jabón profumo, estos mis ojos le verán tal cual es, de veras que se llama Ferrabás». «Que espere», ordenó el señor Sabastano. «¿Que espere? ¿No será más prudente que yo me sacrifique y me retire?», aduje con sincera abnegación. «Ni se le ocurra», contestó Sabastano. «Arturo, dígale a Ferrabás que pase». Tanto da. Ferrabás hizo con naturalidad su entrada. Yo iba a ofrecerle mi butaca, pero Arturo el bombero me disuadió con una de esas miraditas que son como una masa de aire polar. La voz presidencial dictaminó: «Ferrabás, ya hablé con De Filippo y con Camargo. En la fecha próxima pierde Abasto, por 2-1. Hay juego recio, pero no vaya a recaer. Acuérdese bien en el pase de Musante Renovales, que la gente sabe de memoria. Yo quiero imaginación, ¿comprendido? Ya puede retirarse». Junté fuerzas para aventurar la pregunta. «Perdón, ¿debo deducir que el score se digita?» Sabastano literalmente me revolcó en el polvo. No hay score, no hay cuadros, no hay partidos. Los estadios ya son demoliciones que se caen a pedazos. Hoy todo pasa en la televisión y en la radio. La falsa excitación de los locutores nunca los llevó a maliciar que todo es patraña.
El último partido de fútbol de verdad se jugó en esta capital el 24 de junio de 1937. Desde aquel preciso momento el fútbol, al igual que la vasta gama de los deportes, es un género dramático, a cargo de un solo hombre, en una cabina o de actores con camiseta ante el cameraman. Perdón, señor, ¿quién inventó las cosas? Atiné a preguntar. Nadie lo sabe. Tanto valdría pesquisar a quién se le ocurrieron primero las inauguraciones de escuelas y las visitas fastuosas de testas coronadas. Son cosas que no existen fuera de los estudios de grabación y de las redacciones. Convénzase, Domecq, la publicidad masiva es la contramarca de los tiempos modernos. Y la conquista del espacio, gemí, es un programa foráneo, una coproducción yanqui-soviética, un laudable adelanto, no lo neguemos, del espectáculo cientificista. Presidente, usted me mete miedo, me escuché, sin respetar la vía jerárquica. Entonces, ¿en el mundo no pasa nada? Muy poco, contestó con su flema inglesa. Lo que yo no capto es su miedo. El género humano está en casa, repatingado, atento a la pantalla o al locutor, cuando no a la prensa amarilla. ¿Qué más quiere, Domecq? Es la marcha gigante de los siglos, el ritmo del progreso que se impone. ¿Y si se rompe la ilusión?, dije con un hilo de voz. ¿Qué se va a romper?, me tranquilizó. Por si acaso seré una tumba, le prometí. Lo juro por mi adhesión personal, por mi lealtad al equipo, por usted, por Limardo, por Renovales. Diga lo que se le dé a la gana. Nadie nunca le va a creer. Sonó el teléfono. El presidente portó el tubo al oído y aprovechó la mano libre para indicarme la puerta de salida. Tremendo. Tremendo. Qué impactada quedé. Tremendo. Qué suerte que toco el pasto de verdad, porque si no... ¿Vos creés que dudaría. es el pasto de verdad? Vos me crees a mí porque también podés no creerme. Gente, muchísimas gracias. Gracias por venir. Ángela Lerena, gracias. Gracias a todo el equipo de técnicos, sonido. Gracias, Tecnópolis. Nos vemos la próxima. Gracias.